Bueno, y después la vamos a poner en el boletín que perfecto, arme Lilian, así no perdemos tiempo. exacto. Entonces, bienvenidos. Esta es la página de Diálogos Vocales. Yo soy María Clara Chavarriaga Rey, mezzo soprano y creadora de la página. Nuestra invitada la conocí en un congreso de la voz hablada y cantada y hablada en la Argentina, y desde ahí he visto sus logros y he visto sus conferencias, y por eso ella nos compartió un libro que hizo que se llama El desarrollo consciente de la voz, y a propósito de ese libro es que ella nos está hablando. Así que bienvenida, Leti, muchísimas gracias y procede, por favor. Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Vamos a ser inclusivos, a todos y todas, y todes, así. Bueno, entonces yo lo que quiero ahora es hacer un rapidísimo repaso de lo que vimos la otra conferencia, en el sentido de que el desarrollo de la voz es una metodología que se basa en el cuerpo humano como un instrumento musical. Y una vez que nosotros tenemos observado el cuerpo humano como un eje vertical, se van a colocar distintos centros, lo que dijimos es que ese eje vertical tiene que tener ciertas condiciones, y luego los centros que se van a empezar a observar son el centro de la respiración, el centro de la laringe, y habíamos llegado al centro de resonancia. Bueno, todos sabemos que la respiración se basa en el sistema respiratorio, el centro de la laringe se basa en la laringe misma con sus de ascenso, descenso, acercamiento hacia la línea media para que vibren los bordes del músculo vocal. Y luego uno de los movimientos más importantes, que es el de báscula laringia, que se hacen con dos músculos que se acortan en la parte anterior del cuello, que son muy pequeños, que se llaman cricotiroides, y que estiran los tiroaritenoideos o cuerpo vocal, de la cuerda vocal. Ese concepto de báscula laringia es uno de los conceptos que yo más remarqué en el desarrollo consciente de la voz, porque trabajando ese concepto se puede lograr la voz media o la voz mix, un registro que no es natural. Es decir, nosotros hay dos registros naturales en la voz, uno que es el registro de pecho, que es donde yo estoy hablando, y otro el registro de falsete. Si yo hago eso, bueno, tuve que ascender la laringe y estirar las cuerdas vocales. Pero en el medio hay toda una gama de sonidos. Si yo quiero hacer un canto ligado, necesito los sonidos del medio que no siempre están y no siempre se encuentran de forma tan natural. En algunas personas sí y en otras no. Y esto se da tanto en la voz masculina como en la voz femenina. Un concepto muy interesante en cuanto a los registros es que yo siempre tuve el concepto de que en realidad la voz no es ni femenina ni masculina. En realidad la voz es un continuo, ¿no? Si uno toma a la humanidad entera, desde el sonido del bajo más profundo hasta la soprano más aguda, hasta los niños, nosotros vemos que hay un continuo que pasa por toda la gama de sonidos vocales. Bueno, ese concepto es una de las cosas más importantes, porque digamos, durante muchos años y a través de distintas formas de canto, se le prohibió incluso a las personas poder acceder al falsete, o incluso actualmente, ¿no? Con el famoso belting de cantantes como Barbra Streisand, que ella lo tiene muy natural. Muchas chicas que son sopranos quieren tener esa voz tan poderosa en su registro medio, que no lo tienen armado aparte, y entonces fuerzan el registro grave de la voz hablada sobre los tonos agudos. Eso es tremendo para los pliegues vocales, porque se generan lesiones,
¿no? En los pliegues vocales, cuando es este mecanismo de báscula laringea que es tan preciso, no logra la elongación necesaria de las cuerdas vocales. La elongación o no, porque en el belting no hay que producir la elongación de las cuerdas vocales, hay que tratar de mantenerse en el registro grave. Pero al mismo tiempo llegar a los tonos agudos, bueno, esto para algunas voces es imposible de realizar. Este concepto estético-cultural ha llevado a que la voz pierda su naturalidad. Es decir, por eso en el canto de ópera había roles para cada clasificación vocal. Ahora bien, también pasa, o pasó en el siglo pasado, con cantantes de ópera masculinos, en donde no se les permitía de ninguna manera hacer un sonido más de falsete o de voz mix anterior al falsete, y se les pedía sonidos, el famoso do de pecho, muy llenos, muy parecidos a la voz grave, hasta los tonos más altos. Bueno, eso no todas las laringes lo pueden soportar. Entonces, continuidad o no continuidad del sonido vocal no es un problema del cuerpo humano, que lo tiene de hecho, sino que es un problema de la cultura. Como hay algunos cuerpos humanos que pueden hacer determinadas cosas, no nos olvidemos que nosotros copiamos esos modelos. Pero lo que yo siempre propuse desde el desarrollo consciente de la voz era adquirir mi propio sonido. Necesito conocer cómo es mi cuerpo y necesito conocer cómo es mi sonido. Necesito saber qué es lo que yo puedo hacer cuando estiro mis cuerdas vocales, qué rango tonal tengo, o sea, cuál es mi tesitura, dónde mi voz suena más bella. No todas las voces suenan igual en los mismos lugares, por supuesto en las mismas notas. Por lo tanto, es muy importante tener este concepto para, de alguna manera, salvar a la laringe y sobre todo a las cuerdas vocales, por el famoso fenómeno del estrés de impacto. Le voy a pedir a compartir, si me permite la pantalla, Lilian. Les voy a mostrar una cosa interesante. ¿Ya la tengo, Lilian? Aceptar. Usted es la hospedadora ahora. Bueno, entonces ahora compartir pantalla. Y ahora voy a compartir esto. A ver. Quiero mostrarles un segundito esto, que seguramente todos ustedes habrán visto en algún momento. Le agradecemos a Vocalia. Bueno, ustedes observen. Obviamente son las dos cuerdas vocales. Por supuesto, en profundidad está el músculo vocal. Nosotros tenemos una vista aérea de este fenómeno. Y obviamente este es el epitelio, o sea, la membrana mucosa o la lámina propia que rodea al músculo vocal. Es en estos lugares, en esa superficie y sobre todo en la parte central, que es donde ese epitelio vibra, es donde se producen las lesiones. Las lesiones no se producen ni acá atrás. A veces hay lesiones que son de tipo orgánico, eso sí, o de nacimiento en la parte anterior, pero las lesiones funcionales, que es de las que estamos hablando nosotros cuando cantamos, se producen en este lugar. Entonces observen esto. Bueno, es la voz masculina, pasó al falsete, o a una voz media acá quizá. Ahí pasó al falsete, y ahora observen. Ahí pasó a un registro de silbido. Si nosotros observamos esto, que es la epilaringe, o sea, lo que está por arriba de las cuerdas vocales o la epiglotis, ustedes van a ver cómo esto se estrecha en la medida en que se estiran más las cuerdas vocales y la persona llega a tonos más agudos. Bueno, pero fíjense esto, es acá donde siempre se da el impacto, o famoso estrés de impacto, del mecanismo vocal. Siempre se da en ese lugar. Vamos a ponerlo de nuevo. Si bien vibra
toda la cuerda vocal, pero impacta más en esta zona. Y es ahí, entonces vuelvo a repetir, bueno, acá fíjense que está vibrando tanto que al ojo desnudo no se puede ver. Habría que relantecer la imagen con una estroboscopía, cambiando la luz, y ahí se podría ver cómo vibra, ¿no? Bueno, esto es muy importante verlo, porque, bien, vamos acá. Voy a seguir compartiendo la pantalla, porque les voy a pasar otra cosa enseguida. Bueno, porque entonces en ese punto, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo son los movimientos de la laringe, y si nosotros los estamos realizando bien o no, qué tipo de canto voy a abordar, me resulta cómodo, no me resulta cómodo, bueno, todo ese tipo de situaciones. Luego nosotros habíamos visto el tracto vocal, que era el que le daba sentido, por ejemplo, a las vocales, porque vimos que si poníamos un oscilador, un vibrador a 130 Hz, que era sonido del habla de un barítono más o menos, si le poníamos un tracto vocal armado artificialmente, podíamos producir la vocal A, O. Bueno, cuando no está el tracto vocal, lo que se escucharía, si no tuviéramos el tracto vocal, sería un zumbido. Es decir, el tracto vocal da sentido a las vocales, da sentido al habla. Pero además, el tracto vocal, y es lo que le voy a mostrar ahora, tiene, no es esto, que es el tracto vocal, sino que es esto. Sino que tiene la posibilidad, fíjense, ahí estamos. Bueno, estamos escuchando O mio Babino Caro, de la ópera Gianni Schicchi de Puccini. La soprano necesita ir a un la bemol, creo. Bueno, y obviamente lo que va a hacer es distorsionar de alguna manera la vocal, que es lo que pasa siempre, por eso en el canto de ópera muchas veces los tonos más agudos uno no entiende bien qué es lo que se dice, sobre todo en la voz de una soprano, pero pasa otra cosa más extraordinaria y que se ve cuando se hace un estudio de espectrograma, o sea, de los formantes del tracto vocal. Entonces, si hiciéramos un estudio de esta voz, veríamos que esta posición de la boca ha logrado lo que se llama el formante del cantante de ópera. Solo dado en esta posición de la boca, se levantó el velo del paladar, como está diciendo velo, o llevan la lengua hacia atrás y hacia arriba, pero ha abierto verticalmente la boca. Quiere decir que cuando nosotros vemos esto, podemos decir, bueno, yo no escucho el sonido, estoy mirando esto y digo, ¿esto qué es? ¿Una cantante de ópera o canto popular? Eso me va a definir si es cantante de ópera, digo, no uso micrófono. Yo no necesito amplificar esto con un micrófono. Pero, si voy a adelantarme acá, estamos viendo una tomografía, vamos a ver a una persona que hace rap. Bueno, muy habilidoso porque está cantando y está haciendo ritmo con los labios y con la lengua, ¿no? Fíjense la habilidad que tiene. En este caso, si yo veo un tracto vocal así, digo, este tracto vocal necesita amplificación. Disculpa, Leticia, no podemos escuchar los ejemplos que nos estás compartiendo. Falta el sonido tuyo. ¿No se escucha? A ver, muy bajito, se escucha muy bajito. A ver ahora. A ver ahora. ¿Mejoró? Sí, un poco. Sigue siendo bajo. Bueno, vamos a ver si este video quizá no es de la mejor calidad, ¿no? También. Veamos acá. Bueno, pero se escucha que este muchacho está haciendo un rap, está rapeando,
está casi hablando, ¿no es cierto? Va a necesitar un micrófono de amplificación. Y ahora fíjense lo que va a hacer. Acá. Fíjense que lo que logró fue unir la lengua con el velo del paladar, saca el sonido por la nariz y sigue haciendo ritmo con los labios. Esto, bueno, es una habilidad extraordinaria. Ahora, pensemos una cosa. En este caso, que vamos a necesitar micrófono, ¿esta persona está siendo ligado de la voz? No, está casi hablando. Entonces su respiración va a tener que ser tan retenida, su inspiración, o va a tener que ser más libre y él hasta podría bailar. Y sí, seguramente. Entonces, a mí lo que me interesa cuando yo hablo del desarrollo consciente de la voz es que se entienda que nosotros estamos frente a un sistema complejo adaptable y que necesitamos manejar variables. Necesitamos, una de las cosas más difíciles que hay son los sistemas complejos adaptables que se adaptan cada vez con más complejidad. Eso está estudiado por los juegos matemáticos, ¿no? Y entonces lo que nosotros necesitamos hacer, si vemos una persona que está muy complicada, es simplificarla primero. Yo necesito ir a lo natural de esa persona. Siempre que yo voy a ir a estudiar a alguien, lo voy a llevar a lo más natural que tiene, no a lo que me trae, porque la persona puede traerme que quiere hacer cualquier cosa, pero tenemos que llevarlo a lo más natural y si es necesario, convencerlo para que se aprenda a escuchar. Por eso hay que grabar mucho a los alumnos, hay que enseñarles a que se escuchen y se acepten y se admiren, digamos, y puedan sacar de su naturaleza lo mejor. El desarrollo consciente de la voz no es hacer consciente cosas complejas y locas, sino es hacer consciente las cosas naturales. Pero siempre tiene que estar presente la voz, porque si no entro en colisión con algo con lo que yo estoy de acuerdo, que son los vocólogos, que dicen que no hay que tomar conciencia de nada de lo que se hace en la voz, porque la naturaleza lo hace solo, entonces uno puede tener, por ejemplo, una botella, sí, yo la uso, estar haciendo determinados ejercicios y con eso puede, bueno, mejorar su voz y cantar. Bueno, no sé si puede cantar tan así. Yo creo que no. Entonces es muy complejo. La vocología dice algo que es muy interesante, que es que no puede existir una ejercitación vocal sin la voz. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo digo que no puede existir una ejercitación vocal para el canto si yo no tomo conciencia de quién soy, de lo que soy como instrumento, como cuerpo humano, que es un espacio psicofísico. No es solamente un espacio del cuerpo de músculos, de tendones, de nervios, sistema vascular, no. Es un espacio psicológico también. Entonces, yo tengo que poder convencer, de alguna manera, a través del propio funcionamiento natural de la persona que viene a estudiar, qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer, ¿no? Porque es muy gracioso ver que de repente una persona puede estar escuchando o viendo a alguien que tiene semejante destreza para hacer un rap y querer hacerlo. Bueno, uno podría decir, bueno, genial, vamos a tratar de intentarlo, hacerlo. También lo puede querer hacer con cosas que son más complicadas, como un tuan, un belting, un yelting, un legit, etcétera, todas las cosas que se pueden querer hacer. Un canto de ópera, una nota muy alta para un barítono que quiere, o un tenor que quiere hacer Nessun Dorma, por ejemplo, y bueno, está enloquecido por querer hacer esas notas, Vincheró, el final de Vincheró, ¿no es cierto? Bueno, todo esto obviamente se hace con la adaptación del tracto vocal, por eso el tracto vocal tiene
tanta importancia, y también tiene mucha importancia lo que nosotros sabemos de física acústica. El tracto vocal es básicamente física acústica. Entonces, nosotros necesitamos conectarnos con un programa de análisis de la voz, o con cursos, por ejemplo, de análisis de la voz, que Marco Guzmán da unos cursos, el vocólogo chileno, extraordinarios sobre evaluación objetiva de la voz, todo sobre cómo se puede analizar a través de un programa gratuito que se llama, el programa se llama, bueno, ahora me voy a acordar, cuál es hay un PRAT, P-R-A-T-T, PRAT. El programa PRAT es un programa gratuito de análisis vocal. Esto es muy importante para los maestros de canto. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, obviamente nosotros no podemos estar trabajando sin una revisión médica previa al hecho de aceptar a un alumno, pero bueno, hay mucha gente que no acepta que le coloquen ningún método invasivo, ¿no es cierto? Que le pongan un fibroscopio, un estroboscopio. Entonces, bueno, muchas veces la gente desiste, se va. Sin embargo, tenemos evaluaciones que no son invasivas, como esta, la de Pratt, la del programa Pratt. Hay que saber utilizarlo, son interesantes. Bueno, no necesariamente lo puede hacer un profesor de canto, puede mandarlo a un fonoaudiólogo, que generalmente manejan este tipo de programas, pero sería interesante que el maestro de canto pudiera conectarse con esto, porque esto no es solamente manejar un programa de acústica, es entender el fenómeno de cómo se produce el sonido de la voz y su amplificación y su enriquecimiento. Entonces, eso tiene que ver con nosotros. Por eso yo insisto tanto en la unión, y realmente yo le agradezco mucho a Marco Guzmán, porque él da muchos cursos sobre este fenómeno de la evaluación objetiva de la voz con evidencia científica, que realmente no hay muchas personas que estén dispuestas a dar este tipo de conocimientos. Los adquieren en las universidades, ¿no es cierto? Y bueno, o los adquieren con estudiosos de la física, y bueno, se los guardan. Y a mí me parece que entonces está en nosotros, los maestros de canto, en acercarnos a todos estos fenómenos, como también hacer cursos, ¿por qué no?, de evidencia científica de patologías funcionales de la voz, ¿no? Entonces, y que además los logopedas y los fonoaudiólogos acepten compartir también este tipo de conocimientos con los maestros de canto. Es decir, tiene que ir habiendo un acercamiento de todos los especialistas de la voz. No pueden quedarse cada uno, o lo que pasó en mi país, que bueno, yo hice un Facebook en respuesta a eso, que bueno, salió la ley de fonoaudiología, y bueno, algunas personas pusieron, ahora somos igual que los médicos. O sea, yo me sorprendí, ahora somos igual que los médicos, estamos a la misma altura que los médicos. Yo considero que no, pero bueno, eso valió que yo hiciera algunos comentarios. A mí me parece que ni un fonoaudiólogo, si no sabe canto y no sabe lo que es el fenómeno del arte, no se subió nunca a un escenario, no puede estar a la altura de un maestro de canto. Un maestro de canto no puede estar a la altura de un fonoaudiólogo, y un fonoaudiólogo no puede estar a la altura de un médico, ni un médico a la altura de un maestro de canto, sino canto, etc. Es decir, es todo un conglomerado de cosas que hay que tratar de ensamblarlas. Por eso me pareció extraordinario lo de María Clara convocando a estos diálogos vocales. Esto es con respecto al tracto vocal. Lo otro que le quería mostrar es, creo que no lo tengo, sí, acá está. Una cosita con respecto a la respiración. Y con respecto a la respiración, voy a pasarlo un poco al minuto. A ver, acá creo que empieza. Es Marilyn Horne, va a cantar
un tema de Aaron Copland. No sé si se escucha, pero lo que más me interesa es marcar esto que hizo ella. Tomó aire y retuvo. Tomó aire y retuvo. ¿Por qué? Porque si no, no puede mantener la línea de canto en un ligado semejante de este tema, que es todo ligado. Ahí descansó, tomó aire y retuvo. Y no tomó aire en cualquier lugar. Tomó aire en la zona dorso-costal que nosotros no estamos viendo, que está por detrás, en la espalda. En ningún momento se vio que ella sacara la musculatura abdominal baja. Ella solo toma acá. Y retiene. Si no, no puede continuar la frase, no puede ligar, no puede hacer nada. Bueno, hay un montón de ejemplos que uno puede ir viendo en distintos cantantes. Entonces, bueno, en este caso, si ella no hace eso, es difícil seguir cantando un tema tan ligado. Estoy de acuerdo que para un trap, para un rap, para un canto de mucha danza, se me ocurre Cheyenne, ¿no? Que baila y canta, bueno, digamos, es un gran bailarín. Él puede tranquilamente no tomar así, sino ir tomando, tiene frases cortas y palabras cortadas, entonces puede tomar, puede largar, es decir, lo maneja con otro ritmo. Entonces el ritmo, entonces depende del tema que yo voy a cantar, del repertorio que voy a cantar, y depende del ritmo que yo voy a ejecutar con la voz, que yo necesite retener. ¿Qué cosa necesito retener? Y yo necesito retener, vamos a apagar esto, yo necesito retener esto, miren, esto. Entra el aire por los pulmones, el diafragma se aplana. Yo necesito mantener al diafragma plano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el diafragma, digamos, es un músculo, el músculo de la respiración, se activa cuando se vuelve plano, cuando yo inspiro, los pulmones se expanden. Pero cuando se expira, cuando se exhala, el diafragma actúa por abandono. O sea que el diafragma tiene la característica de abandonarse rápidamente. Si yo no lo contengo en esta inspiración, lo más probable es que largue todo el aire rápidamente y no pueda hacer ningún ligado. Ahí lo tienen. Ahí expira, ahora inspira. Es así, esta es la figura. Lo mismo pasa acá, ahora lo vamos a ver acá. Expira, inspira, expira. Bueno, entonces, si yo no quiero que todo el aire se vaya desordenadamente, porque yo tengo que cantar una canción donde tengo que tener muy unidas las palabras, y lo más probable es que yo tenga que retener la respiración. Ahora, yo voy a retener la respiración artificialmente, voy a hacer una locura, me voy a poner elástico. No, la voy a practicar junto con el canto, siempre. Entonces, en el desarrollo consciente de la voz hay un montón de elementos que se usan. Se puede usar una botella con un sorbete, una botella con un tubo, se pueden usar las consonantes y las vocales, se pueden usar el sostén respiratorio con una vocal determinada. Todos esos son elementos. Lo que a nosotros nos importa es el sonido. No nos importa, todo lo demás son elementos. Entonces lo que nos importa en el desarrollo consciente de la voz son los elementos que yo voy a usar para conseguir determinados efectos que me van a dar sensaciones específicas que yo voy a ir acumulando, ¿no es cierto? Y finalmente permitir manejar el desarrollo de todo un esquema corporal vocal para colocarlo en el repertorio que yo quiero.
Digamos, esa es la idea. No es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y lo otro lo hago, pero si uso la voz, si la voz la tengo que usar siempre. Si yo me voy a poner una pelota en la parte de atrás de la espalda y contra la pared, y voy a inspirar contra la pelota para activar la zona dorsocostal, a mí no me sirve hacer solo eso. A mí me sirve hacer eso y unirle la voz. Lo puedo hacer con una R, lo puedo hacer con la botella con el tubo, lo puedo hacer cantando una canción, siempre que esté presente la voz. Este es un concepto muy interesante que mantienen los vocólogos que hablan de la tendencia fisiológica. Obvio, es así. Ahora, no puedo dejar de hacer retención del aire porque si quiero cantar determinados repertorios, no los voy a lograr. Entonces hay cosas que sí, cosas que no. Muy bien, ahora yo quiero hablar de algo que, para finalizar, que hay un centro importantísimo también, que es el centro del oído, y esto yo lo aprendí de la que fue mi maestra en todos estos temas, que fue una de las primeras fonoaudiólogas de la Argentina, que no tenía el título de fonoaudióloga, ella era profesora de sordos, que se llamó Marta Ardisone. Bueno, Marta Bugarín de Ardisone fue la profesora titular donde yo fui adjunta en musicoterapia en la Universidad del Salvador. Entonces ella un día me explicó que en los años 60 había ido a Francia a escuchar al doctor Alfred Tomatís. El doctor Tomatís hablaba, él le encantaba a Alfred Tomatís el canto, era muy aficionado al canto y había tenido oportunidad de hablar con María Callas, y bueno, había tenido creo que a Gigli dentro de sus amigos. Entonces, Tomatís hablaba de todos estos fenómenos del canto, que Gigli le había dicho que él no necesitaba vocalizar, sino que él se ponía frente al espejo y solo necesitaba recordar la posición de la boca en cada vocal. Bueno, y después empezó a darse cuenta que había cantantes que perdían un poco el oído musical, y empezó a observar que el oído musical era el oído derecho, que tenía más conducción ósea. Bueno, esto es todo un tema, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a experimentar dentro del centro del oído con algo muy interesante, es decir, una persona debía fijar, porque la vista y la voz tienen mucha relación, tenía que fijar la vista, dejarla tranquila, quieta, no estar mirando para un lado y para el otro, que es lo que le pasa a la gente que desentona, y tenía que tratar de hacer sonidos muy internos por el oído derecho, ¿no? Con una N. Ir buscando la del oído derecho, o sea, es que se llama por conducción ósea, esa audición. Y no por el oído izquierdo. Generalmente la gente que desentona tiende a hablar incluso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No logra hacer esto, no logra bajar el volumen de la voz hablada. Están todo el tiempo muy externos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿pero qué le pasa a esta persona que no puede entonar? Bueno, tiene que ver con la percepción, que es lo que investigó el doctor Tomatís, de su propia voz. ¿Cómo percibe la persona su propia voz? Se sabe que el oído, para la música, ¿no? Cuando uno escucha música desde afuera, el oído izquierdo es el que percibe realmente la sonoridad. Pero para nuestra propia voz hay un cambio. La vía ósea, nosotros escuchamos por dos vías. Una vía interna, que es ósea. ¿Quién no hizo el famoso zumbido alguna vez? Los chicos lo hacen todo el tiempo, y nos escuchamos por adentro. Ahora, si yo grito, ¿no es cierto? Si pierdo esa audición ósea y empiezo a gritar, me estoy escuchando por afuera. El grito, a mí, esa audición externa de mi propia voz, me va a llegar por el oído izquierdo y no voy a poder lograr la entonación, lo que Tomatís llamó el famoso bucle de entonación que va del oído derecho al oído izquierdo. Todo esto, que yo lo hice con mucho trabajo durante años, enseñándole a la gente que se escuchara por el oído derecho,
Hoy hay un aparatito que se llama ForBrain, ¿m? Que se vende, se busca por la internet, se vende, creo que, no sé si es de Hong Kong. Bueno, lo desarrollaron junto con la Fundación Tomatís, creo que les dio el know-how. Y bueno, entonces desarrollaron muchos aparatos que tienen que ver con este fenómeno, porque este fenómeno no arregla solamente el problema de una entonación que generalmente para los maestros de canto, muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros tenemos alumnos que entonan, que cantan, que bueno. Pero a veces hay algunas partes de la entonación que no están ajustadas o que uno escucha que hay algo raro. Bueno, entonces este ForBrain es una especie de auricular que tiene 2 pastillas que se colocan sobre el mastoides, y entonces uno lo que hace es hablar por un microfonito, y uno se regula el volumen, y entonces empieza a escuchar cuando habla su propia voz, pero internamente. Muchas veces cuando la persona canta, ¿no es cierto?, colocado los auriculares, bueno, se empieza a dar cuenta cuáles son sus errores. Bueno, en este caso, por eso, el centro del oído a mí me interesaba mucho por ese fenómeno del canto. Eso lo descubrió entonces el doctor Alfred Tomatís. Y bueno, y hoy tenemos con la neurociencia este aparatito, y hay otros también que sirven para la misma función. La otra cosa importante del centro del oído es lo que nosotros recibimos externamente y de qué manera la contaminación sonora nos puede afectar. Eso ya lo sabemos todos los que cantamos, los profesores, cuando uno está en presencia de mucho ruido externo, lo primero que pierde es la audición interna. Se vuelve totalmente externa nuestra audición, y nuestra voz empieza a levantar el volumen descontroladamente y llegamos al grito. Perdemos toda la posibilidad de ese acomodamiento del cual estuvimos hablando antes. Esto es en cuanto a la voz hablada y a la voz cantada también. Yo, por último, quiero dejar un consejo que lo tomé de la doctora Berdolini, que ella sintetizó de alguna manera la higiene vocal en 3 pautas. La primera es la hidratación. Hay que tomar de a poquito agua a cada rato, todo el día. La segunda es evitar las zonas, es decir, todas las contaminaciones endógenas y exógenas. O sea, yo puedo tener reflujo de ácido y es una contaminación endógena. Puedo tener conductas alimenticias que están equivocadas, y entonces eso, producir reflujo de ácido sobre los pliegues vocales, eso trae consecuencias, úlceras y otras consecuencias, ¿no es cierto?, sobre los pliegues vocales. Y también la contaminación exógena, que tiene que ver con aspirar humo, cigarrillo, ambientes contaminados con sustancias corrosivas. Bueno, y por último, evitar las conductas fonatorias desbordadas, gritar, un poco lo que estuvimos hablando antes del oído. Bueno, entonces, mi conclusión para unir todo el esquema del desarrollo consciente de la voz es que tenemos que tener presente cada vez que estamos admitiendo a un alumno, a una persona, a un coreuta, y lo estamos entrenando, todos estos temas que son bastante fáciles. El cuerpo, el eje vertical del cuerpo de pies a cabeza, observarlo. ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué pasa con la laringe? ¿Qué pasa con la resonancia? ¿Qué pasa con el oído? Y finalmente, ¿qué conductas tiene la persona respecto al canto, a la familia, si gritan, si todo ese tipo de cosas, si toma agua, si cómo se hidrata, si están en ambientes contaminados? Con esos puntos
que nosotros veamos, podemos armar una ficha, una anamnesis, una planilla de seguimiento de la persona y vamos viendo, por supuesto que cuando estemos tocando un punto en una clase, iba a ser difícil que veamos otro, pero lo que sí siempre tiene que estar presente es la voz. Yo voy a usar la J para vocalizar porque me parece que yo quiero que el alumno entienda cómo impacta el aire frío de la J en la boca. Bueno, ese va a ser mi elemento de trabajo, la J, con A, con E, con I, con O. Pero siempre tiene que haber voz. Yo no puedo usar la J y decirle, bueno, a ver, hace y tenerlo una hora haciendo para que se le enfríe la boca. No, tengo que vocalizar. Mi elemento para trabajar será la J. La sensación será el fresco en la boca, pero la voz con la A, con la E, con la I, tiene que estar siempre. Fíjense, un ejemplo, miren, yo vamos a ver que, supongamos que yo voy a trabajar el tubo de agua a 1 centímetro para no equivocarme y no hacer lío, ¿no? Entonces digo a la persona, bueno, a ver, que vibren las mejillas. Lo logró. Bueno, ahora vamos a subir. La primera no fue muy bien. ¿Por qué? Porque la persona insistió en hacer una U, porque escucha, acá tiene bastante audición interna, se quedó trabada ahí. Ahora, si yo le digo que se suelte, o le doy el ejemplo, ¿y qué ejemplo le di yo? La báscula laringia, porque yo lo sé hacer. ¿Y qué pasó con la vocal? Me escuchó, la persona dice, pero ahora no estoy en la U, me fui a la I para hacer el agudo. Perfecto. Sí, se acomodó el tracto vocal. Lo que le pasaría a un cantante de ópera. Muy bien. Entonces, después de hacer el ejercicio, o aparte del ejercicio, en otro momento de la clase, yo no le voy a permitir que esté a cada rato la persona pidiéndome explicación de todo. Pero yo puedo reservar 15 minutos al final de la clase, tener presente lo que la persona hizo, ¿no es cierto? Y si me pregunta que le llamó la atención, o a mí me parece importante decirle, yo digo, ¿te diste cuenta? Bueno, ahora hacelo de nuevo y observa, escucha, no solamente sientas la sensación, que es importantísimo eso, sino también sentir la sensación sonora. ¿Qué pasó con la vocal? ¿Permaneció o no? ¿Se fue a la I? Bueno. Después le puedo dar las explicaciones en otra clase teórica. Por eso yo en mis clases tengo bien delimitado el espacio de sensaciones, el espacio de sensibilidad, que sería la cultura, la música que el alumno trae, si es compositor, que escucha, ¿no? Que es todo el arte vocal o el arte musical, y finalmente el mapeo, el mapa, ¿no? El mapa de, bueno, si me preguntan, pero ahora yo sentí que, ¿qué pasó? Acá no retuve la respiración, ahí sí, y ahí cierro para dar paso a María Clara, y bueno, y que empiecen, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que empezar ahora, María Clara? Levanta tu micrófono. Ya estoy, ya llegué. ¿Me están viendo? Sí. Bueno, Lilia, no te oímos. ¿Qué nos quisiste decir? Que tienes que dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Ahí dejé. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo, Leticia. Cada conferencia tuya es muy, muy, muy enriquecedora. Y muchas personas te han escrito cosas muy agradables. Aquí te dice David Gutiérrez, muy interesante y explicativa la conferencia. Muchas gracias por compartir, maestra Leticia. También te dice excelente la unión de ciencia con la práctica, fabuloso, te dice John Henry López. También te dice Victoria, te dice Leticia, todo esto que explicas me es de mucha ayuda para comprender lo que estoy haciendo mal.
te agradezco mucho por compartir tantos conocimientos. Te lo dice Victoria. Muy Después bien. nos saludará Victoria porque no la pudimos ver. Y así sucesivamente la gente te escribe muy cosas muy agradables. Y también nosotros, este espacio precisamente es para eso, para enriquecernos todos y por los pocos espacios que hay en mi país. Desde que llegué yo a Colombia no he visto, digamos, que exista esta clase de espacios. Y por eso para mí ha sido toda una constante poder que todas las personas puedan acceder a estos conocimientos y a estas charlas. Precisamente por eso abrí la Red Colombiana de Voz Hablada y Cantada por el Facebook, donde comparto pues muy pocas cosas, pero digamos conferencias, videos, audios, etcétera, congresos, para que la gente pues tenga una información somera, pero algo sirve. También fundé la Asociación de Maestros de Canto de Colombia por el Facebook. También tengo las jornadas de la voz de la Universidad de Caldas, la Semana de la Voz en Bogotá, y precisamente espacios para acercarnos a estas maravillosas conferencias y personajes que nos pueden cada vez ayudar más a reconocer y conocer nuestro maravilloso, pero difícil y desconocido a la vez instrumento. Ahora vamos a aplaudir a Leticia y esperar que ella vuelva otra vez a estar con nosotros en una cercana oportunidad. Un aplauso para ella, muy cariñosamente. Muy bien, muchas gracias. Y empiezan los diálogos vocales donde todos podemos preguntar lo que se nos ocurra, lo que se nos ocurra. Lo que se les ocurra. Lo que se nos ocurra. Pero antes de eso, quiero que nuestra queridísima maestra Leticia Caramelli nos dé sus espacios y dónde podemos, digamos, saber más de ella y saber también dónde podemos concretarla o comunicarnos con ella. Bueno, en el Facebook, Leticia Caramelli, está el Messenger, en donde por mensaje privado se pueden conectar conmigo perfectamente, si no, leticiacaramelli@fibertel.com.ar. También. No, podrías escribir por el chat si no te... Bueno, lo vamos a chatear, sí, efectivamente. Puede ser ahora o... Sí. Acá va. Entonces es Leticia Caramelli. Bueno, a ver qué pasó acá. Mientras Leticia nos hace el favor de escribir su dirección, por favor, pueden también, si quieren hablar y preguntar ustedes pues al aire o poner sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Sí, preferiría que fueran con la voz al aire. Ay, bueno, yo voy a meter la cucharada, discúlpenme. Ya, es que yo había creado el formulario de asistencia y estaba restringido solamente a la Universidad Distrital, pero ya está abierto para todos, ya lo pueden llenar y les agradeceríamos muchísimo para nuestras estadísticas, es importante. Muy amables, gracias. Muchas gracias, Alex. Alexandra. Alexandra es profesora de 2 universidades de Bogotá, cantante lírica y graduada de la Universidad Nacional de Bogotá, profesora de la Distrital y de la Pedagógica Nacional, 2 de las mejores universidades de Colombia, ¿cierto, Alexandra? Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién se anima? A ver, empecemos. Ana Yancy, a ver. Ana Yancy es de Costa Rica. Hola. ¿Qué tal, Ana Yancy?
Muy feliz realmente esta mañana, concretando un montón de cosas que tuve la oportunidad de escucharla la semana anterior también. Yo soy soprano, tengo 30 años de carrera, tengo una pequeña compañía de ópera de hace 18 años, Ópera de Cámara de Costa Rica. También estudié actuación y soy... entonces hago un poquito de todo. Soy cantante, productora, directora escénica y hace unos 6 años empecé como profesora de canto. Pero no dijiste gestora cultural, Ana Yancy. Bueno, todo eso se marca en la gestión cultural. Exactamente. Entonces, yo por muchos años, porque sé lo delicada que es la voz humana, porque es un instrumento que nos dieron y que mal usado puede acabar con la carrera. Fui siempre muy cuidadosa de que cuando empezaba a estudiar, la gente me pedía clases y yo no acepté hasta hace unos pocos años, hasta unos 6 años más o menos. Pero siempre me llamó la atención que nosotros, porque creo que es la experiencia de la mayoría de nosotros en nuestras universidades, y fue muy importante en la primera charla suya que nos dijo, ay, si nos van a hacer un ejercicio, si vamos a decirle a un alumno un ejercicio, tenemos que saber nosotros para qué es, y después que el estudiante sea consciente de para qué es. Cómo vamos a ayudar a modificar esa voz o ayudar al mejoramiento de esa voz para lo que sea que vaya a usarla. Nosotros en las universidades normalmente nos ponen a repetir y repetir como loritos, no sé si han tenido esa sensación, ¿verdad? Con una técnica tradicional que incluso yo la comparto, porque yo creo que yo uso un poquito el canto con psicoimaginativo, pero es importante la concientización de cómo podemos ayudarlos. Hace unos años tuve la oportunidad de recibir un curso de la voz hablada con el maestro uruguayo Roberto Fontana, que ya murió, pero lo recibí acá en Costa Rica, y él hizo un método sobre la voz hablada, sobre todo por los problemas que tenían los actores, que como a la tercera función se quedaban mudos. Y entonces él hizo un compendio, y vean qué divertido, les empezó a explicar, que eso ya lo hacía en Rusia, Stanislavski, ¿verdad? Ese compendio de respirar correctamente y diafragmáticamente y todo eso. Bueno, entonces él me habló, y por ahí viene mi pregunta, perdón que me haya como tardado tanto. Él hablaba de un fenómeno cuando uno empieza a hablar desde niño que se llama el oído amoroso. El oído amoroso, él habla que uno se identifica con una voz específica, y aunque sea yo mujer, podría ser que me identifique más con la voz de mi papá que de mi mamá, o de un tío, o de alguien que sea muy cercano a nuestro afecto. Entonces empezamos a usar mal la voz o el registro que nos corresponde, y de ahí empezamos con los problemas de la voz. Entonces quería que ahora, como tuve esa oportunidad, me fijo muchísimo más en los alumnos que me llegan con esos problemas, un montón de problemas de dicción o de ese aire que se escucha cuando están hablando, o que incluso cuando tratan de gritar no se escapa muchísimo aire, y me he fijado muchísimo en eso, ¿verdad? Porque con la frase que siempre hemos escuchado, se canta come si parla. Entonces quería que se refiriera un poquito a eso. Come si parla l'italiano. Come si parla l'italiano, va bene, va bene. Parla l'italiano. Casualmente Roberto Fontana habla sobre los estudios de un instituto en Italia, que ahorita no me acuerdo el nombre, que habla incluso de las vocales en una diferente forma, I, E, A, O, U, I, E, A, O, U. Claro. Exacto. Muy bien, Ana Yancy, creo que ya más o menos entendí la pregunta. Bueno, como yo hablé del campo psicofísico de la voz, claro, al hablar del campo psicofísico, sin hacer, por supuesto, psicología, ni psicoanálisis, ni nada por el estilo, nosotros podemos entender que desde niños, primero aprendimos a hablar como pudimos, y imitando los modelos de nuestra familia o de nuestras escuelas, o etcétera. Y que por supuesto vamos a imitar más los modelos de aquellas personas que nos quieren.
o las que nos detestan, también podría llegar a pasar, ¿no es cierto? Si tenemos una madre o un padre abusivo que grita todo el día, posiblemente que para enfrentar eso nosotros casi copiemos. Bueno, entonces ese tema es bastante complejo. A mí me encanta hacer el trabajo inverso, cuando recibo un padre que grita o una madre que grita, y entonces le digo, bueno, mira, a partir de ahora trata de no tener conductas abusivas con la voz. Entonces después me dice, ay, mi familia está más tranquila, mi nena me habla, ahora mi... Entonces, es obvio, claro, que si uno coloca su voz de una manera agradable, armoniosa, y usando la naturaleza de su voz, dando paso a la naturaleza de su cuerpo y de su voz, va a tener un impacto sobre las otras personas interesante, ¿no? Es decir, si uno tiene una voz forzada, y bueno, lo más probable es que sus hijos empiecen a tener conductas también de ese tipo, por imitación o incluso por el efecto contrario, por oposición. Ahora, ¿cómo se hace para cuando uno recibe a una persona así? Bueno, acá es lo que yo dije, ¿no? ¿Cómo hago la ficha de esa persona? Bueno, primero voy a tratar de ver cómo es su cuerpo, si, por ejemplo, la persona adelanta mucho el mentón. Entonces, a mí esto me está diciendo que esa columna, ese eje vertical del cuerpo no está bien colocado. Si una persona viene, va automáticamente, yo sé que va a perder la báscula laríngea. Si pierde la báscula laríngea, va a perder el oído interno. Desde ya va a estar a los gritos todo el tiempo. O al revés, si viene con una actitud muy sumisa, ¿no es cierto? Hablando en un tono muy grave, y a veces uno dice, bueno, para la contextura esta persona no puede tener un tono tan grave y con mucho escape de aire, tiene cuerpos débiles, no tienen retención de aire. Bueno, ese plantar el cuerpo, que es un poco lo que te referís, Ana Yancy, a mí me da un montón de recursos, porque yo voy a ir a lo que supuestamente debería haber sido un cuerpo bien plantado. Después, si es una soprano, un barítono, una mezzo, bueno, eso lo dirá el trabajo, pero justamente lo que necesito es darle esa primera mirada y ver, digamos, cómo siente su sonido, a lo mejor con un pequeño ejercicio. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo desestructurado verticalmente, no transversalmente, no estamos hablando de escoliosis, sino que estamos hablando de lordosis, sifosis, unas personas que están así, acordeonadas. Bueno, a mí no me hace falta darle un ejercicio de pie si la persona es tímida o no se anima. Se sienta, planta sus isquiones en la silla o en la banqueta donde está sentado, y simplemente yo lo que voy a decirle es que cierre los ojos y que trate de percibir, ahora yo lo estoy haciendo, que su cuerpo tiene un pequeño giro arriba de la cabeza, ¿no? O sea, su cuerpo está girando levemente. Ustedes lo pueden hacer, si quieren. Su cuerpo empieza a girar. Muy bien. El cuerpo puede llegar a girar un montón. Se puede ladear hacia un costado, se puede ir más para atrás, más para adelante, pero la idea es que la persona logre ese giro, ese pequeño giro. Luego, pedir que observe la sensación que tiene en su cabeza tratando de moverla. Y si su cabeza la siente con peso o sin peso, voy a tratar de que la sienta sin peso, y que a partir de esta situación haga algún sonido cómodo, que puede ser
contar, que puede ser hablar de algo. Nosotros vamos a ir observando cómo la persona va encontrando su eje. Es un ejercicio natural, naturalísimo. Muchos lo llaman un ejercicio de relajación. Yo no hablo, generalmente no hablo de relajación porque es un concepto que, en realidad, este es un ejercicio de Tai Chi, ¿no? A mí me gustan mucho las disciplinas orientales, bueno, el Tai Chi por sobre todo, para el trabajo corporal, porque el Tai Chi me dice a mí que en realidad no es que todo el cuerpo está relajado, sino que, en este caso, yo le puedo preguntar a mi alumno, decime, ¿dónde sentís que tu cuerpo está apoyado? Es decir, en el asiento. A ver si está apoyado. Bueno, ahí está el yang del Tai Chi. ¿Y dónde sentís que tu cuerpo flota? Y flota en la cabeza, me flotan los hombros. Bueno, ahí está el yin. Yin y yang están siempre. No es que yo voy a aflojar algo, que es lo que me pasa cuando canto en el escenario, no es que yo voy a aflojar todo el cuerpo y voy a salir volando, eso no existe en el cuerpo humano, siempre tiene que haber un anclaje. Y el anclaje a mí muchas veces me lo da la retención de la respiración, pero si yo no tengo el concepto de que hay alguna otra parte que tiene que tener esa soltura, y bueno, entonces quiere decir que yo siempre voy a tratar de unir el cuerpo, pero al mismo tiempo observar que el cuerpo tiene distintas manifestaciones motrices dentro de esa unidad. Ese es un ejercicio interesante. Y luego, contestando lo que sigue, que vos me decías, bueno, tiene una voz débil, bueno, a probar. Eso realmente, esa persona tiene una voz débil, si la mejoró, qué es lo que pasó. Bueno, después yo puedo tomar un sorbete, por ejemplo, que yo debo tener por acá, donde están los sorbetes. A ver, un momentito. Sorbetes pitillos, muchachos. Pajillas. Pajillas. Hay esto, esta es de cartón, ¿no es cierto? Bueno, entonces le puedo decir, bueno, a ver, hace vibrar la cara. Juega con las vocales, a ver, fíjate, hace uí, hace otra nota, que no se te vaya la vibración de la cara. Para la voz hablada, por ejemplo, es esto. Para la voz cantada, sí. Que tenemos muy poco tiempo porque hay mucha gente esperando otras preguntas para hacer. Vamos. Pero estabas hablando de voz cantada, entonces quiero que termines esa parte. No, ya está. Listo. Gracias. Bueno, mira, aquí tenemos a Lilian López, nuestra Communication Manager, que quiere una pregunta hace media hora. A ver, Lilian. Hola, Leticia. Bueno, ante todo quiero felicitarte por tu maravillosa conferencia, la primera parte y esta. Realmente, pues, es una claridad conceptual que la transmites increíblemente. Gracias por esta conferencia. La pregunta es la siguiente, Leticia. Hablaste del método Prats. Sabes que lo descargué, pero me gustaría saber si nos puedes recomendar algún libro, alguna página donde podamos conseguir más información con respecto a este método Prats, que me parece muy importante para todas las personas que tenemos el compromiso de la pedagogía vocal. Bien, en realidad no es un método, es un programa de análisis acústico. Se llama PRAT. Bueno, ahora lo voy a escribir, ya lo escribo. PRAT. Ahí está. O sea que ustedes buscan en Google PRAT y va a aparecer para bajarlo gratuitamente. Es gratuito el programa PRAT. Hay muchos programas, está el Vocevista también, ese no es gratuito y permite, Vocevista,
y permite analizar la voz del canto al momento, ¿no es cierto? En tiempo real. El PRAT es un análisis puntual, es un análisis de un segundo de la voz, pero a nosotros nos permite saber si la calidad de la voz tiene unos requisitos mínimos básicos, porque nos da, para los que hacen física acústica, 2 medidas, shimmer y jitter, que son las desviaciones del tono y de la intensidad de la voz, y también nos da los formantes de la voz. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto formante, que son las vibraciones que se producen en el tracto vocal. Y para mí, la persona que mejor explica esto es a Marco Guzmán, es vocólogo, es chileno, Marco Guzmán. Y él tiene programas de evaluación objetiva de la voz que no solamente explica el PRAT, sino que también explica otras mediciones, como la glotografía, la medición aerodinámica de la voz, pero bueno, eso requiere de aparatología que a veces es inaccesible. Esto es muy accesible y permite a un profesor de canto presentar frente a alguna autoridad que le diga, mire, usted le arruinó la voz a esta persona, decir, bueno, mire, cuando yo tomé a esta persona estaba así. Bien, estaba dentro de los parámetros, porque nosotros no podemos trabajar con voces patológicas, ni siquiera funcionales, como puede ser un hiatus, como puede ser, no sé, una disfonía por abuso de la voz. Parálisis de una cuerda vocal. Parálisis cordal, exactamente. Nosotros tenemos que trabajar sobre personas que tengan las cuerdas vocales sanas. De ahí que los institutos oficiales, ¿no es cierto?, un análisis, creo que en Colombia es lo mismo, ¿no, María Clara? Un análisis de Sí. cuerdas vocales, Claro. de los alumnos que van a ingresar a la carrera de canto, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que en ese sentido, y por eso pues he tratado de hacer estos diálogos y todas las cosas, precisamente es porque aquí está eso muy atrasado, casi no existe, digamos en la zona donde yo vivo, que es en Caldas, y el decirle a un papá o a una mamá, o decirle a un alumno que está enfermo de las cuerdas, produce muchísimos problemas psicológicos en los papás y en los muchachos. A mí me toca recibir a todo el mundo. Entonces, claro, bueno, pero te interrumpo un segundo, María Clara, justamente por eso estos programitas que no son invasivos, solamente un niño tiene que hablar frente a un micrófono, es decir, pero se necesita hacer un estudio, un mínimo cursito para saber cómo se maneja este programa. No requiere ninguna invasión, porque a mí también me ha pasado de pedirle a personas que yo notaba que tenían una patología y que no vinieron más. Es decir, no hubo forma de convencerlos porque la mayoría de la gente no acepta que se le pongan fibroscopios o estroboscopios en la boca o en la nariz, no lo aceptan. Es decir, es muy complicado porque una persona a lo mejor que no tiene demasiado bien la voz, no le interesa, cree que la tiene bien. Pero bueno, es una responsabilidad, por supuesto, del docente. Ahora, una persona experimentada, ¿no es cierto?, si el país no lo exige, bueno, puede trabajar perfectamente un maestro de canto, un hiatus, una disfonía, o sea, lo que se llaman patologías funcionales, o sea, de mal uso de la voz. Pero bueno, teniendo este programa PRAT y entendiendo ese fenómeno, bueno, quizá para alguien que dice, bueno, a mí me lo exigen, ojo que a mí me pueden hacer un juicio. Si yo no sé en qué condiciones recibí a esta persona, a lo mejor esta tenía muy mal la voz y yo la recibí lo mismo, ¿no es cierto? El problema es en qué país nos estamos desarrollando y cuál es la problemática de ese país, qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, la mayoría de las veces no pasa nada. A veces los maestros de canto, aún en los conservatorios y en las academias, todo, hacen unos desastres impresionantes, y también los fonoaudiólogos, que en general en el tema del canto no saben nada y no pueden resolver nada.
Sí, exacto. Mira, Leti, también, discúlpame, pero Victoria quiere hacerte una pregunta. Vamos a ¿Cómo ver si no? Victoria todavía está. Victoria, te oímos. Lo estoy haciendo en orden, ¿no? Los que se han pedido la palabra. Hola, ¿cómo están? A ver, Hola. ¿Qué ¿cómo tal? están? Bueno, quiero agradecerle a Luz Marina, pues que me invitó, me parece súper chévere la charla. Puedo decir que soy un aprendiz del canto porque aunque canto hace como 10 años, venía haciéndolo muy mal. O sea, todo lo que han dicho, lo que no se debía hacer, yo lo hacía, porque obviamente por el desconocimiento, eh, también pues uno comete muchos errores. Entonces, precisamente desde el año pasado me he preocupado mucho por hacer las cosas bien y aunque inicié con una técnica vocal, fue algo muy puntual, ejercicios muy básicos, pero no tan a profundidad como lo que nos estás explicando en este momento. En el SENA hace poco y nos explicaron algo y me mostraron imágenes parecidas a las que tú nos mostrabas, pero explicas pues como mucho más a fondo la temática. Entonces, estoy trabajando en muchas cosas, pero me gustaría reforzar mucho en el tema del volumen de la voz, porque no me gusta que se escuche como que estoy gritando, sino que me salga natural. He practicado los ejercicios que has hecho con la botellita, con la pajita, porque también he visto muchos tutoriales en YouTube, pero siento que me falta. Entonces quisiera saber cómo puedo mejorar esa técnica. ¿Desde dónde nos estás hablando, Victoria? Cuéntanos de con quién estudias. De Medellín, desde Medellín. Perfecto. Estudié en una escuela de música, pero es independiente, pues Ah, hace mucho tiempo y ahorita pues con el SENA y también estuve en otra escuela de música pero solamente antes de empezar la cuarentena solamente pude estar como un mesecito en la clase. perfecto. Muchísimas gracias. A Entonces, usted, Leti, eres todo Muy bien. para ti. Bueno, Victoria, ¿cuántos años tenés? 35. Bueno, claro, parece muy jovencita. Parece de 20. Claro, de 20. Claro, vos sos una soprano, no importa que no te clasifiquen, porque las clasificaciones vienen del canto de ópera. Entonces, hablas con la resonancia bien arriba, pero aparte, por tu tipo de cara, que ladea hacia el lado izquierdo, que tengo acá frente a la pantalla, yo ya me doy cuenta que vos estás hablando mucho por el oído izquierdo. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar el oído derecho en tu caso? Claro, haciendo así no. Yo lo que te diría es que hagas esto, mirá, vos lo que necesitas es encontrar el oído derecho. Entonces, pone la lengua para N, que a vos te va a salir porque encima vos hablas muy tuan. O sea, pues que se escucha eso, ¿no? Te estoy imitando. O sea, como si fuera algo Te nasal. voy, te voy a imitar. Yo estoy escuchando ahí. Y por el oído izquierdo. Bueno, entonces yo te voy a pedir que hagas una ñ. Primero, bien por el oído, es decir, hacelo más tu voz para afuera. Haz eso, a ver. Como más, que se escuche más, como así. Dale, dale. Es que Dale ¿De más creo verdad? volumen. Algo Muy así. bien. Ahora la vas a pasar bajando el volumen a tu lado derecho. Mirá, lo voy a hacer yo. Lo más probable es que se baje el tono. A ver cómo te sale. Haz eso. Ahí estás en tu oído derecho. Ajá. Se escuchó perfectamente cómo perfecto, pasó. perfectamente. Hacelo de nuevo. Hacelo de nuevo. Ahí no tanto. Baja. Algo así.
Manténelo más y baja el volumen cuando pases a tu oído derecho. Ahí, ahí. ¿Escuchaste? A ver si podés volver a tomar. Ahí. Una mosquita. Bueno, muy bien, es tu sensación. Otra vez. Espérame, me concentro. Muy bien, ahora solo toma del oído derecho. O sea, que lo hagas pasito. Exacto. Muy bien, te alcanzó más o menos el aire para hacer por el oído derecho. ¿Lo vuelvo a hacer? Decime. ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, no tomé mucho aire, pero... No me interesa que tomes mucho aire. Yo quiero que me digas, ¿te alcanzó más o menos cuando pasaste por el oído derecho? ¿Se prolongó más el sonido o menos? Cuando lo hago completo, más. No, haciéndolo solo por el oído derecho. A ver, hacelo de nuevo. Bien, muy bien. ¿Qué escuchaste aparte por el oído derecho? ¿Escuchaste como un guau, guau, como una cosa que se mueve así? Hacelo otra vez. Sí, hay como una intermitencia. Muy bien, hacelo de nuevo. Espérame. Ah, ahí se dio cuenta. Sí. Muy bien. Este es un ejercicio de oído derecho. Vos sos el típico caso del doctor Tomatís, que yo referí antes. Sos espectacular como ejemplo. Tenés que ponerte un ratito todos los días a trabajar sobre tu percepción ósea de la voz. Y no, no sobre eso, sino hola, 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 no, hola, hola, hola. Ahora yo te voy a pedir que cuentes hasta 3, primero por el oído izquierdo. Sostenido. Conta hasta 3. 1, 2, 3. Así. Y después, 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3. ¿Y ahora? 1, 2, 3. Ya casi no podés gritar mucho por el oído izquierdo, porque te diste cuenta de algo. ¿Te diste cuenta? Sí. Pues cuando hablo por el oído izquierdo, si hablo muy duro, no me voy a percibir como estabas diciendo ahorita. Yo mismo no me percibo cómo está saliendo ese sonido. Claro, porque recién lo haces, pero si lo practicas todos los días, va a llegar un momento que vas a ver, e incluso en tu casa te van a decir, ¿qué pasó? ¿Que cambiaste? ¿Por qué estás hablando así? Y ahí te vas a dar cuenta que cambiaste. Ahora, vos sos ideal para el forebrain, porque si tuvieras la vincha te darías cuenta enseguida, pero no importa que no lo tengas. Si haces este ejercicio, que lo pudiste hacer perfecto y que cualquiera lo puede hacer, entonces vos te vas a dar cuenta que si empezás a hablar, ya te diste cuenta que vos hablás con mucha intensidad, ¿no es cierto? Y además hablás con tuén, muy nasal. Oye, que ya, eso. A ver, decime una frasecita cortita. Perdóname, es que es muy, muy de la zona de ella. Ya Los lo entiendo.
ellos hablan pero así, Ya lo igualito. entiendo, pero claro, pero ella lo quiere modificar, ese es el tema. Claro, claro. A ver, decime una frasecita chiquitita. Bueno, voy a utilizar algo que, bueno, muñeca. Ahora lo modificó, ya no está hablando así, ya lo cambió. Claro. Ya no la puedo imitar porque ya se dio cuenta y ya enganchó el switch para pasar de un oído al otro. Ya está, ya lo hizo. Y de Es muy hecho simple. me va muy bien el ejercicio, profe, porque lo que mencionabas ahorita es algo que también me pasa, y es que a veces desentono porque no me escucho yo. Siempre Exacto. me apoyo, por ejemplo, en un concierto que suena todo y uno no escucha muy bien, como yo misma no me estoy percibiendo, me tengo que como sujetar a lo que escucha afuera y eso me hace... Claro, y tenés que tener cuidado si haces conciertos con los in-ear, con los retornos que te ponen en los conciertos, viste, cuando das, que te ponen toda esa música y no sé qué música haces, y entonces te ponen los in-ears de retorno, porque cuando un cantante canta con micrófono, necesita tener el retorno amplificado de su voz, porque si no hace cualquier cosa. Entonces, si el retorno puede estar en baffles, digamos, en monitores delante del escenario, pero en los estadios, cuando hay mucho ruido, se ponen los in-ears, o sea, son retornos que van como auriculares, y eso hay que saber manejarlos muy bien porque tienen que ir a no más de 10 o 12 decibeles, porque eso lo maneja el sonidista. Si el sonidista te está mandando mucho retorno, vos vas a gritar y te vas a ir al oído izquierdo. Y toda tu cara se va a lateralizar hacia el oído izquierdo. Ahora se empezó a centrar más para el lado derecho. Si estuviéramos un ratito haciendo con ella esto, veríamos cómo los músculos de la cara se empiezan a cambiar. Excelente. Wow, súper. Sí, y Leti, también quería comentarte que te están haciendo otras preguntas por el chat. Y también Sí, aquí, mira, te escriben lo siguiente. John Henry López escribe, ante los constantes cambios de clima, ¿qué recomendaciones puedes darnos para protegernos de afectaciones a la respiración? ¿Y será que hay productos naturales o preparados naturales que mejoren la claridad de la voz y tal vez protegernos de patologías por los cambios de clima? bueno, el tema del cambio de clima tiene que ver con la presión atmosférica y la presión de los pulmones, más que nada, y las mucosas, ¿no? Bueno, es todo un tema porque, digamos, por ejemplo, dentro de la higiene vocal, nosotros ya dijimos antes que uno de los principales factores pueden ser las causas exógenas de irritación, aerosoles, que echamos perfumes por todos lados, que tratar de evitarlos. Contaminación ambiental de las ciudades. Bueno, no sé si uno se puede poner una máscara en donde tenga la posibilidad de hacer intercambio, que se filtre el aire, porque nosotros tenemos otro problema ahora con el COVID, que nos ponemos la máscara, pero estamos respirando sobre el aire que exhalamos, el aire que exhala dióxido de carbono, porque los pulmones hicieron el intercambio. Entonces llega un momento que la persona que canta dice, uy, no puedo respirar, ¿cómo hago? Se saca el barbijo, se pone el barbijo. Bueno, no sé, buscar protegerse del humo, protegerse de la contaminación ambiental, tomar mucha cantidad de agua. Yo considero también que la contaminación electromagnética es gravísima para los tejidos mucosos, la contaminación electromagnética, la cantidad de tecnología que tenemos, empezando por los teléfonos celulares, la internet y toda la tecnología que eso lleva, el wifi, ¿no es cierto? Las ondas que andan dando vueltas de un lado para el otro, los hornos de microondas, todas cosas que no sé hasta qué punto el cuerpo humano puede seguir soportando. Por otro lado, bueno, si hay un cambio de clima, que estar muy atento al pronóstico del tiempo, por ejemplo, es decir, proteger
proteger la zona de la garganta. A veces hay gente que me dice, yo como algo frío, un helado, y a mí me hace bien, sí, porque si yo tengo muy irritadas las cuerdas vocales, porque, por ejemplo, tengo reflujo de ácido, porque comí pizza, tomé cerveza y me fui a acostar, y entonces tuve una gran cantidad de acidez después, y lo más probable es que toda esa zona inflamada de las cuerdas vocales se mejore si yo tomo algo frío, porque se desinflama, pero me puede traer alguna otra afección. Entonces yo creo que en este tema lo mejor es, hay que tener mucho cuidado incluso con el tema de los antialérgicos medicinales, porque a veces secan mucho la mucosa. Hay que preguntar bien a los médicos las medicinas que nos están dando, porque hay medicinas para la presión que producen disfonías. Bueno, eso hay que consultarlo muy bien. Siempre cuando uno va a ver a un profesional médico, decirle al profesional médico que uno es cantante. Entonces el médico ya sabe. Tenerlo alerta, tenerlo alerta. Decir que, bueno, para nosotros la voz es lo más importante, que trabajamos con la voz y que, ojo, a ver la medicina que nos van a dar. Bueno, después, no sé, test hay de todo, qué sé yo, si tengo un problema del estómago, lo más probable es que pueda tomar manzanilla con anís, jengibre, muchas veces, pero a algunas personas, miel, pero a algunas personas le va y a otras le produce alergia a la miel. Así es. Entonces, Y además acuérdate, o por lo menos te quiero contar que nosotros, la persona que te ha hecho la pregunta vive aquí en Manizales, porque es mi alumno, y nosotros tenemos al frente un volcán claro, que bueno, todos los días echa humo, todos los días, porque es monstruoso. claro, yo les aconsejaría que ustedes no pueden salir a la calle si no usan una máscara de esas que tienen el intercambio, que sostienen o que contienen o que filtran las cenizas, por ejemplo. Tiene que haber máscaras de ese tipo para la industria. Lo mismo pasa con la contaminación sonora. Por ejemplo, si yo me paro en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, no ahora porque no hay mucha gente, pero en épocas donde hay mucha gente, yo tengo que usar protectores auditivos porque los decibeles ahí llegan a más de 100 decibeles de sonido, es una contaminación sonora terrible. Entonces, la gente que está 15 minutos esperando que abra el semáforo, porque encima hay un montón de autos que se corta cada rato el semáforo, y bueno, termina con la cabeza así. Contaminación auditiva. Después llega a algún lugar y empieza a los gritos, empieza a hablar a los gritos porque perdió la audición interna, con tanta contaminación sonora. Leti, también hay una persona que quiere hacerte una pregunta, que es Luz Marina, de Medellín. Luzma, estás ya para hacer la pregunta. Luz Marina. Bien. Ok, gracias maestras a todas. Una de las cuestiones para el oído izquierdo, yo sí noto que cuando somos cantantes desarrollamos más la capacidad torácica y nuestra voz es un poco, tiene más proyección hacia afuera para entendible a nuestro alrededor de los que nos acompañan. Es algo que me dicen a mí, mamá, usted está hablando muy duro. No, yo no estoy hablando duro, es que tengo una voz recia, pero no te estoy gritando, entonces ellas sienten que estoy hablando duro. Otra de las capacidades que desarrollamos los cantantes en el sentido para Vicky o Victoria, es que el AM, el trabajo, tú estás hablando del desarrollo del oído derecho y del izquierdo para matizar y nivelar la proyección de la voz, ¿sí? Que no se sienta chillona y que nos aprendamos a escuchar. Es muy importante lo que dices de grabarnos a nosotros mismos. Pero tú no te has referido a la cuestión de la impostación de la voz con el trabajo de la M y la resonancia, buscando la resonancia, que el trabajo de la M y la impostación que se utiliza para el bel canto o para, inclusive, hasta para nosotros hablar normalmente con las personas, eso nos desarrolla y nos ayuda mucho a la proyección de la voz. ¿Por qué no hablas tanto de la M y de la impostación? Muy bien, ahí vamos. Bueno,
yo la otra charla dije que el tracto vocal era, tenía como condición que podía trabajarse abierto o cerrado. ¿No es cierto? Que ahí estamos en la M. Bueno, sí. Y que cuando se armaba como un megáfono invertido, la M, sobre todo si yo verticalizo la cara. Bueno, exactamente. Una de las formas más interesantes de trabajarlo es con el sorbete. Bueno, el sorbete, pitilio, pajita, no sé cómo cada uno lo llama de diferente manera. ¿Por qué? Porque a mí me va a permitir esto que puede ser, este es de cartón, puede ser de vidrio, puede ser, claro, puede ser de plástico. Entonces a mí lo que me va, o de metal, lo que me va a permitir, a ver si yo tomo uno acá de metal, por ejemplo, este es de metal. Ahí se ve perfectamente cómo toda la vibración fue a la máscara. ¿Qué es lo que produce el canto de cámara, por ejemplo, más que el de ópera? Pero bueno, el de ópera obviamente también, pero en el de cámara nosotros tenemos que tener una sutileza, una perfección, ¿no es cierto? Que quizá sea el canto más perfecto para la salud de las cuerdas vocales, el canto de cámara, el más difícil. Bueno, pero si yo tomo esto y estoy un rato, varias veces al día, yo tengo que tener en cuenta que me vibre la cara en la nota que me vibra la cara a mí, porque podría ser que a mí me vibre en esta nota por la edad que yo tengo, o la edad que tenés vos, no sé, Mariluz, ¿cómo se llama? Marina. Ahí está, Sí, Luz Marina, ahí está. Claro, puede ser que a nosotros nos vibre la cara en una nota más grave, por eso primero yo tengo que encontrar la nota cómoda de vibración. Perdona, yo tengo una pregunta con respecto a ese ejercicio que estás haciendo, y qué pena que me meta así, porque es que estás en eso. Es que yo siento que si dependiendo de la apertura de la mandíbula, cambia el nivel de vibración, o es más abajo en la cara o es más arriba. Entonces, ¿tú qué recomiendas? Lo que a vos te haga vibrar más la cara y te resulte más perfecto una vez que dejaste de vibrar para la emisión de tu voz. Ah, ok, gracias. Porque es muy correcta la pregunta que hace Alexandra, ¿no? Que hace Alexandra, porque hay caras como la mía, por ejemplo, que son más redondas, hay otras que son más cuadradas, hay otras que son más verticales, y de acuerdo a la cara de cada persona, también es el comportamiento del tracto vocal. Por eso es que yo dije, si yo con la botella, que es otra forma de tracto vocal semiocluido, Luz Marina, se llaman así, ejercicios de tracto vocal semiocluido. Hago esto, en este caso voy a esperar que me vibren las mejillas. A mí me queda mejor si yo voy a verticalizar más mi cara que si yo voy a hacer esto. Se me trabó. No puedo llegar con la U así. Tengo que empezar más arriba. Entonces sí. Sí. Maestra, un momentico. Usted está haciendo el vibrato en el pitillo en la botella, pero muéstranos qué nivel de agua tienes. Acá estoy haciendo el burbujeo, se ve a 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 como mucho, porque yo necesito ir probando. Entonces, yo tengo el agua, digamos, si lo uno 4 centímetros, pero yo lo estoy levantando para que el tubo se sumerja 1 centímetro o 2 como mucho, y tengo que tener en cuenta la nota y tengo que tener en cuenta que me vibren las mejillas, si no está mal.
Si yo lo hundo, yo hago una y no me vibran las mejillas, esto no sirve. Es un horror, esto es muy peligroso, por eso cuando se ven en el YouTube las cosas que hacen, es tremendo. Yo necesito tener sumergido el tubo 1 centímetro o 2 al principio, 1 centímetro o 2 al principio, no más, no más. Después necesito que me vibren las mejillas y después necesito tomar una nota que me permita vibrar las mejillas. Si yo quiero tomar una nota en donde las mejillas, no estoy empezando por lo que mi cuerpo fisiológicamente puede hacer en ese momento. Después, con el tiempo, yo voy a poder hacer vibrar mucho más notas en el rango. Ahora, otra cosa, se me olvida el nombre de... ¿Marina? ¿De Luz Marina o Alexandra? Luz Marina. Otra cosa, Luz Marina, tus hijas, puede ser que te estén diciendo ahora, no te dijeron siempre, mamá, que vos recia y todas esas cosas que vos decís. ¿Por qué? Porque tu laringe posiblemente se descendió, adquirió tu tracto vocal un poco más de luz en el largo y entonces eso te da más oscuridad en el timbre vocal. Se desciende un poco el rango vocal. Eso no quiere decir que no puedas cantar en los agudos que cantabas antes, pero seguramente lo vas a hacer con otro color de voz. Y eso también hace que los cantantes tengamos que adaptar de alguna manera o como reaprender en determinadas edades el canto, digamos, o tenemos que cambiar el repertorio, ese tipo de cosas. Dejar de cantar jamás. Sí, yo he tenido que cantar bajando tono, hasta 2 tonos me ha tocado bajar para que la voz se escuche bien y agradable. Exacto, pero ahora ahora yo te estoy escuchando tu voz hablada que subió. No sé si subió qué, subió la nota, no, subió la resonancia, se acomodó. ¿A qué se acomodó? ¿A tu tracto vocal? Sí, se acomodó a tu tracto vocal. Algo hiciste, no sé si soplaste ahí un sorbete o qué hiciste, y tu voz se acomodó. Por eso esto es algo completamente dinámico que hay que estar haciéndolo, son ejercicios fisiológicos, estos de tracto vocal semiocluido. Pero también, hay que estar haciéndolos a cada rato, pero también a mí me permiten otros ejercicios, por ejemplo la M, que también hacer cosas, ¿no es cierto?, con el piano. Por ejemplo, yo todo esto, yo ahora no tengo a mano el piano, pero yo todo esto lo puedo hacer con el piano, si quiero. Yo puedo hacer todo esto cantado. ¿Toco un do para ti? ¿O qué? Claro, a ver. Muestra, ya lo estoy abriendo mi pianito. No, déjame suelta, mira. El aire lo está soltando hacia afuera, ¿no? Hacia la botella. Hacia la botella. Ahí estás inspirando por la boca y lo sueltas por la boca hacia la botella, ¿no? Estaba haciendo eso recién. Esto con la voz cantada, esto con la voz hablada. Esto no lo puedo hacer con la voz cantada, el sorbete. Por delgadito. Esto sí, y es más, puedo con otro elemento que hay, esperen un segundito que se los voy a mostrar, con este, que se llama Pocket Box y Mask Box. Ahora se los anoto en la página.
yo puedo cantar con letra, porque yo me pongo esto así, y yo canto con letra sobre el agua. Es muy interesante porque la voz después queda como flotando por un momento, pero además también esto se llama trabajo de resistencia en el agua para habla conectada y para el canto. Si no, con esto solo puedo hacer la U. Entonces, esto es muy interesante y lo que me permite entonces es tener una audición más interna, una emisión más interna, me permite acomodar mejor los sonidos y además entender, yo no sé si a ustedes alguna vez les pasó, por qué hay palabras unidas a notas, por supuesto, porque eso es lo que hace una canción, lo que tiene es eso, porque hay palabras que con la misma melodía nosotros las cantamos muy fácilmente y con la misma melodía otras no podemos emitirlas. Eso se ve en el canto de ópera, pero más se ve en el canto popular, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me llamaba la atención, porque había una anécdota en Buenos Aires que decía que Gardel le pedía a Lepera, que era su letrista, que le cambiara las palabras de los finales, que las palabras tuvieran siempre una E. Claro, porque en realidad, de acuerdo a la cara y al tracto vocal, hay vocales que se acomodan mejor para prolongar un final o para prolongar una nota. Y eso hay que explorarlo, hay que experimentarlo. A mí abiertas, no las cerradas. Claro, no, ya siempre estamos hablando, cuando hablo de vocales, estoy hablando las vocales del español, que son vocales abiertas, generalmente. Hay muy pocas las que se unen con algunas nasales, alguna E o alguna O, pero siempre son abiertas. Distinto, y me parece que el inglés ayuda mucho más, porque en el inglés yo puedo deslizar las vocales, porque son semivocales algunas, y también en el francés. Pero en el italiano y en el español son muy fijas las vocales. Entonces, se sabe que en las óperas los cantantes, cuando van a la parte más aguda, no pueden mantener muchas veces la pronunciación de la vocal, y uno entiende la palabra porque conoce la obra, ¿no? Por ejemplo, en Celeste Aida, Pavarotti, cuando termina Un trono vicino al sol, nunca termina con sol, termina con una especie de sal, sol, algo así, ¿no? Sí, y eso claro, eso es muy interesante porque ahí está haciendo un aperto macoperto, por eso se llama así la emisión, un aperto macoperto, y está con todo ahí, y bueno, obviamente él va a salvar la nota y la emisión, no va a salvar la vocal, porque la vocal ya se sabe que es sol. Pero lo que le da la grandeza al tema, aunque diga una especie de la emisión de la nota y la emisión del tracto vocal y esa unión entre formantes, ¿no? Que le da la grandeza, el tercer formante con el cuarto y quinto que tenía Pavarotti, para llegar al formante del cantante de ópera. Maestra, otra pregunta. Pero bueno, Luzma, perdóname un segundo. La última pregunta, la tuya, porque ya la maestra lleva 2 horas hablando, y entonces vamos a terminar ya. Esperemos poder tener otra charla con la maestra para que también nos despeje las dudas. Última pregunta. Última pregunta, maestra, sí. En el caso de las cantantes líricas, que nos toca cantar de todo prácticamente porque no hay mucho repertorio para cantar y hay que adaptarnos al gusto de las personas y al nuevo repertorio. En el caso de cuando somos cantantes líricas, hemos tenido que adoptar un vibrato que nos ha subido, pero ahora para el canto popular, que eso me sirve a todo cantante, cuando a uno le vibra tanto la voz, yo antes tenía un vibrato así rapidito y alto, ahora estoy notando que ese vibrato está como un poquito más bajito. ¿Cómo hacer para evitar vibrar y que se note tanto? Por ejemplo,
Bueno, el vibrato, muy bien, ese es un tema interesantísimo, porque yo debo ser una de las pocas personas, no escuché a otra, que opina que el vibrato depende específicamente del latido del corazón, y depende en realidad, de lo que nosotros percibimos por la arteria carótida y la yugular, la vena yugular del cuello. Cuando yo hago un ejercicio como el que hicimos antes del oído derecho, nosotros, que yo le pregunté a la chiquita que me preguntó antes, si ella escuchaba lo mismo que cuando yo me senté y empecé a oscilar, esta oscilación del cuerpo es por el latido del corazón. Ella me dijo sí, que como que se le interrumpía. El vibrato viene de ahí, viene de esa interrupción. Vamos a suponer que yo escucho wow, 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 wow. Si yo hago una división de ese pa, 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 muy interna por el oído derecho, ahí tengo mi vibrato natural. Yo lo practico así, a cualquier edad. Luego voy a tratar de ir sacándolo hacia afuera, ¿no? Sacándolo. Y voy a tratar de hacer que no se me haga muy amplio, porque el vibrato cuando es muy amplio modifica la nota, ¿no es cierto? Es una leve modificación del tono. Pero el vibrato parte de mi cuerpo, el vibrato enseñado como oscilación de semitonos, a mí me parece que es una barbaridad, porque le quita la naturalidad al vibrato. Puede ser que con el paso del tiempo, no solo es que todo el cuerpo se vuelve oscilante, porque uno tiene menos fuerza para hacer la retención de aire. En esa columna de aire que se produce por el centro del cuerpo, es por donde se empieza a notar el vibrato también. Entonces yo, para reforzar el centro del cuerpo, el otro día les había dicho que consiguieran, si podían, a ver si están acá, para reforzar la sensación de fuerza del centro del cuerpo, 2 imanes bolita, de 2 centímetros de diámetro. 2 imanes bolita. Y que trataran, yo lo voy a hacer acá, ahora me voy a parar, con los brazos a los costados del cuerpo, sin hacer fuerza, yo solamente los tengo que separar con pulgar e índice. Pero tengo que trabar estos dedos, ¿ven? Tengo que trabar estos dedos porque si no, no los puedo separar. Entonces, yo tengo que hacer la fuerza pulgar e índice. En cuanto empiezo a querer separarlos, yo ya siento una enorme energía por detrás del esternón hasta la zona alta abdominal y baja torácica. Así, miren. Apenitas lo separo. Yo puedo hacer entonces el ejercicio. El oído derecho, puedo hacer el ejercicio. Recuerden que para hacer el ejercicio del oído derecho, tienen que poner la lengua hacia atrás, hacer como una especie de N. Acá estoy. Y buscar ese retumbe. Entonces, con eso que yo encuentro, que es esa oscilación, tengo que después colocar esto y ver si esa oscilación se está manteniendo, ¿no es cierto? Y luego, si se está manteniendo o no,
porque podría ser que se me moviera muchísimo. Entonces tengo que volver a entrenar al cuerpo en una oscilación más tranquila, porque el cuerpo que se va envejeciendo también se va crispando. ¿Por qué se va crispando? Porque tenemos que soportar la ley de gravedad. A un cuerpo joven no le produce mucha crispación la ley de gravedad. Salta, va, viene, pero a medida que vamos envejeciendo, la fuerza de la gravedad sobre nuestro cuerpo produce una crispación. Es decir, uno empieza a notar que no podía llegar tan bien como antes, que se vuelve oscilante. Bueno, volvemos a, yo digo que hay 3 edades, con esto termino, en donde realmente se ve bien cómo aprendemos. Una es desde que nacemos hasta los 5 años, la otra es cuando cambiamos el cuerpo, desde los 14 hasta los 20, que somos la adolescencia, y la otra es después de los 65, hasta que se nos termina la vida, ¿no es cierto? Porque tenemos que volver a aprender, tenemos que volver a observarnos. Ese es para mí, es el mejor trabajo que se puede hacer sobre la presbifonía, que ahora está tan de moda, o el envejecimiento de la voz, etcétera, etcétera. Y como yo aprendí en el congreso donde dijo María Clara, que nos conocimos, que nunca, aprendí de María Clara, nunca se debe dejar de cantar. Nunca. Jamás. Entre más edad, más madura está la voz. A partir de los 40 años está madura. Por supuesto, yo diría que más madura está la voz, pero también más madura está nuestra percepción. O sea, nosotros entendemos más cosas. Aprendemos de nuevo, pero con otra dimensión de nuestro cuerpo. Es decir, podemos abandonar con donaire las cosas de la juventud y aceptar todas las otras cosas y observar perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y lo peor que se puede hacer, que muchas veces es lo que se hace en esta época, ¿no? en estos tiempos, es ocultar el envejecimiento. Ocultar el envejecimiento es una de las cosas más terribles. Más terribles. Ocultar la realidad de la vida, de la edad. Todos vamos envejeciendo. Claro, pero lo que pasa es que al ocultar el envejecimiento nos perdemos de la riqueza del nuevo conocimiento del cuerpo, del nuevo aprender del cuerpo que envejece. Esto es lo terrible. Nos estamos perdiendo de eso, ¿no? Bueno, y agradecerles a todos, a todas, a María Clara por todo este espacio hermoso, a Lilian, que nos apoya tanto con la tecnología. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar, y bueno, si me quieren hacer otras preguntas, yo les dejé el mail, o me escriben por el Messenger, en Facebook, soy Leticia Caramelli, así como suena. Un gran aplauso, por favor. Gracias a todos. Muchas gracias, que ahorita no tuve la oportunidad de darle las gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Muchas gracias, toda maestra. Seguro que la vamos a enciclopedia. necesitar para otras oportunidades. Antes de que se vayan, lógicamente, muchas felicitaciones a Leticia Caramelli y esperamos siempre que esté con nosotros, enriqueciendo pues estos espacios. Pero quiero contarles que ya dentro de un mes, porque vamos a hacer una conferencia mensual, ¿sí? Entonces la próxima conferencia va a ser del taller de ópera de Guerrero, de Yucatán. Se llama María Eugenia Guerrero, la conferencista. Ella estudió en Austria, es venezolana, vive en México, estudió en Austria. Nos va a hablar del método de su taller de ópera, nos va a hablar método, técnica, cómo hace para llevar a los coristas, cómo les enseña, etcétera, porque acabó de llegar de China, donde cantó y donde llevó a cabo la flauta mágica, ¿sí? Entonces, ella nos va a comentar toda esa grandísima experiencia que tuvo en China y me imagino nos traerá muchas cosas para contarnos, pero estén
atentas porque dentro de un mes es ese. Luego viene Patricia Caicedo con su canción latinoamericana. Nos va a hablar de todos sus álbumes porque ella es musicoterapista, ella es musicóloga más cantante lírica y tiene el festival en Barcelona. Y luego viene Cecilia Montemayor, presidenta fundadora de la Asociación de Maestros de Canto de México, que nos va a hablar de la canción de arte, y así sucesivamente todos los que conformamos el WhatsApp que armé de diálogos vocales, vamos a tener un mes una conferencia mensual. Así que para todos hay, o sea, para Alexandra, para Nayansi, para todos los que estamos en la página. Y dentro de un mes les estaré informando cómo será pues lo de ese trabajo. Muchas gracias otra vez a la queridísima profesora Caramelli y a Lilian López, que es nuestra Manager Communication, porque ella se llama así, es la que hace la comunicación, los diseños, etcétera. Y a todos los que estuvieron hoy acompañándonos. Por favor, síganos en Diálogos Vocales en el Facebook, que ahí se van a enterar de muchas cosas que estamos logrando. Muchísimas gracias a Costa Rica, a Nayansi. Muchas gracias. A todos los países que nos acompañan. Leticia, saludos a todos los argentinos. Muchas gracias. Chao, me alegra mucho. Muchas gracias. No olviden llenar la asistencia, por favor, para nosotros es importante.